a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces vale la pena, decíamos, saber de dónde obtuvo Hillel esta información. ¿Quién le dijo a Hillel que esta era toda la Torá y que lo demás eran comentarios? Y es muy interesante que nosotros digamos que a través de la comprobación para los judíos es muy importante que tú puedas darle certidumbre a un dicho, a un hecho, a una experiencia, a un pasuj, es decir, a un pasaje, a una perashá, etcétera, a todo lo que tú quieras hablar. Y gracias, Diego, por estar metiendo estas imágenes. Estamos viendo a Hillel, obviamente, en una presentación que Diego nos hace favor de ponernos. Y, amigos, pues es muy interesante decir que Maimónides, en la Guía de los Perplejos, que es un libro básico para los judíos, Maimónides, uno de los más grandes cabalistas de todos los tiempos, que existió en la Edad Media, y que él estudiaba, él se apasionaba por saber de dónde venían los pasajes bíblicos y trataba de profundizar en ellos a través del Talmud y sacar sus propias conclusiones gracias a su sabiduría, siendo un jajam judío. Entonces, amigos, vamos a decir que a Hillel lo torturaba esta pregunta: ¿qué hicieron nuestros patriarcas Isaac, Abraham, Jacob, para que Dios los quisiera tanto? ¿Qué hicieron? Si la máxima es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y Dios favoreció sobre todo a Abraham, siendo el padre del 90% de la humanidad, según la historia obviamente bíblica, talmúdica, de que Abraham es el padre de las naciones. Entonces imagínate por qué para este gran hombre, Maimónides, al estudiar a Hillel, dijo, pues vale la pena que yo investigue. Entonces hay una pregunta aquí muy interesante, muy interesante. Si el Talmud nos dice que amar al prójimo como a sí mismo es toda la ley, pues ¿por qué hay gentes que son buenas? Y de veras son buenas. Murió una persona buena. ¿Por qué no llegan a nada? ¿Por qué no llegan a la religión? ¿Por qué no trascienden? Dicen los rabinos. Entonces, vamos a hablar en este momento de uno de los aspectos más aterrizados que he oído en mi vida sobre amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lealtad le reajá camuja. Vamos a tratar de mencionarlo en este momento, amigos. Bueno, vamos a decir lo siguiente. Vamos a hacerlo a través de un ejemplo mejor. ¿Qué te parece si no te doy definiciones, sino más bien te doy un ejemplo? Y para esto vamos a empezar con una imagen. Ahí yo preparé imágenes hablando de Abraham. Vamos a hablar en este momento de Abraham. Cuenta el Talmud y obviamente en la Torá se dice de este ser que ves animado en la imagen que Abraham era un hombre dedicado todo el tiempo a el amor al prójimo. Se dice que tenía una tienda en el desierto orientada hacia los 4 puntos cardinales y que había 4 puertas en su tienda, en su gran carpa, y que todo el tiempo se dedicaba al amor al prójimo a través de hacer el altruismo. ¿Qué es el altruismo? Lo contrario del egoísmo. El altruismo, por lo tanto, refleja el amor que puedes prodigarle a un transeúnte, no a un prójimo. Porque si yo ayudo a mi hermano, a mi cuñado, a mi hermana, a mis hijos, a mis sobrinos, a mis familiares, eso no es un transeúnte, eso es un prójimo. No, Abraham no ayudaba, claro, ayudaba obviamente a toda su familia, pero Abraham en especial se preocupaba por los transeúntes, gente que ni siquiera conocía,
que ni siquiera sabía quiénes eran, pero los ayudaba. Y con esto vamos a llegar a lo que es el altruismo. Pero voy a hacer un paréntesis. ¿Qué es? ¿Cuántos grados de altruismo existen para el ser humano? 3. Perdón que te insista en este tema en algunos programas, pero para mí es fundamental que lo entiendas, pero ahora aterrizado con el profundo secreto de Hillel. Bueno, vamos a decir lo siguiente. El primer grado de altruismo es: yo te doy, pero para tenerte sometido, para que hagas mi voluntad. Porque según yo, en este primer grado, el darte, tú tienes que obedecerme, tú tienes que someterte a mis caprichos. Y a veces es inconsciente. A veces las personas dicen: yo estoy todo el tiempo dando, yo estoy listo para dar todo. Y sin embargo, siempre estás sometiendo a los demás a tu santa voluntad. Y esto nos habla de un altruismo muy pobre, muy mediocre. Sí te doy, pero me tienes que obedecer, ¿eh? O doy dinero al orfanato, pero si algo no me parece, suspendo el donativo al orfanato, ¿no? Si no ponen una placa mía en el orfanato, mi imagen, entonces yo no doy nada al orfanato. Y esto estamos hablando obviamente de un interés de sometimiento. Este es el primer grado de altruismo. Y yo te preguntaría incluso, ¿tú has tenido problemas de este tipo en tu vida? ¿Tú has dado para someter al otro? Esa sería una pregunta que yo te haría. ¿Realmente has sometido a los demás? ¿Lo has hecho por interés? Eso es muy importante que nos lo respondamos, amigos. Entonces, vamos a mencionar enseguida el segundo grado de altruismo. ¿Qué te parece? Aquí me pone un mensaje Héctor Guerrero y dice: no salen, tocayo. Bueno, espero que si alguien nos está haciendo el favor, aparte de Héctor Guerrero, nos está haciendo el favor de vernos en este momento, pues nos informen si estamos saliendo al aire, si son yo la pantalla, aunque la vea atorada en este momento. Entonces no sé si a ti te pase lo mismo, Diego. Estamos en oscuro, ¿verdad? Sí. De nuevo estamos en oscuro, pero vamos a seguir, porque el programa al menos está grabando, es lo que me dice Diego desde hace rato, así que no, ya no voy a suspender, obviamente, voy a reiniciar. Sí, está bien. Sí, ok, gracias. Héctor Guerrero, ojalá nos estés escuchando, tocayo, para que nos digas, ¿no? Por favor, si eres tan amable. Me dice Diego, ya confirmó que sí se está viendo. Fíjate que se está acabando mi pila y no sé dónde conecté mi aparato, pero ahorita lo conecto. Aquí está el cable, Diego me va a hacer el favor, aunque se atraviese, no importa. Ahorita a 3 minutos hacemos un corte, pero amigos, el segundo grado de altruismo, el primero, recuerda, yo doy para someter al otro, yo doy por interés, solamente por interés. Ahora, amigos, es muy interesante el segundo grado de altruismo. Yo doy para que me den. Yo sé que si doy, me va a regresar aumentado eso que yo doy. Entonces, doy porque sé que al rato yo voy a necesitar y seguramente me regresará por ley divina. Entonces, es muy interesante este segundo grado, que más que es menos mediocre, digamos, que el primero es el más bajo, muy mediocre, pero este segundo especial es un grado, digamos, un poco más elevado, y este grado que es yo doy para recibir, doy al necesitado para que cuando yo necesite me regrese, y se llama business, amigos. Esto se llama business. Y es muy interesante saber si tú en los dos que te he mencionado, sé honesto, ¿tú me has dado por desinterés?
cuando das, realmente estás dando porque dices, yo sé que si me porto bien con los demás se portarán bien conmigo. Es decir, estás en el segundo grado llamado business. Entonces ubícate, trata de saber en cuál de estos dos estás, porque si estás en cualquiera de estos dos, no llegas a la religión, no llegas, dice el Jajam, no llegas al judaísmo. Y es muy interesante que tú te ubiques en cualquiera de ellos dos. Ahora sería muy interesante hablar del tercero y último de los grados de altruismo. Diego me dirá si estoy cerca ya del corte. Ok, seguimos, ¿verdad? Ok, amigos, tercer grado de altruismo. Yo doy porque pobrecito del otro. Cuando veo a mi vecino, cuando veo a mis hermanos, cuando veo a la cajera de un súper, cuando veo a alguien fuera de una iglesia sin zapatos pidiendo limosna, cuando veo a alguien en una esquina, digo, la verdad, está bien. Digo, pobre hermano mío, no podría ser yo, podría ser hermano mío. Entonces le das, de todo corazón le das, ¿no? Para que pare su sufrimiento. Entonces este grado, digamos, es el tercero y último que hacemos de altruismo. ¿En cuál de estos tres te ubicas tú? ¿En el de doy para someter? Sin que te des cuenta a veces en los tres, doy porque sé que me va a regresar, o doy porque jacito, como dirían los judíos, de este hermano, pobrecito de él. Por eso doy realmente porque me compadezco de los demás. Este es el grado más alto, pero no, amigos, no es el grado más alto. Y voy a regresar a Abraham. Y ahorita nos vemos, amigos, vamos a nuestro segundo corte y al regresar vamos nuevamente al ejemplo de Abraham y los tres ángeles y estas experiencias para que veas cuál es el cuarto grado de altruismo. Regresamos aquí a su programa Séptimo Cielo, la vibración en el amor.